señor Andrés Hurtado tuvo una afectación emocional. Que es voluminoso, pero ¿qué es lo que ha pasado el día de hoy, no? No solamente ha pasado esto, Elio Riera está en nuestras instalaciones, vamos a permitir que pase y mientras que lo voy presentando. Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, y bienvenido a Exitosa, gracias por estar aquí. Y mi primera pregunta es la siguiente. 18 meses de prisión preventiva, usted ha dicho que va a apelar. Sin embargo, parece que todos los presupuestos para que la apelación sea rechazada o que siga su defendido en prisión, parece que la suerte ya está echada, porque si leyó la resolución, estoy segura que ha leído la resolución, hay varios puntos que el juez cree que hay peligro de fuga y que no tiene los arraigos pertinentes. Yo he estado leyendo parte del sustento del juez Checklin. Bueno, Karina, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Un cordial saludo a toda tu audiencia, a todos los oyentes. Bueno, en efecto, hemos recibido con sorpresa esta resolución del Juzgado Supremo. Debo ser enfático en señalar, y siempre ha sido mi línea de defensa, que el doctor Checklin es un magistrado muy garantista, muy respetuoso de la ley. Sin embargo, en esta oportunidad tengo que diferir justamente con el punto que haces a colación tú, es decir, con respecto al tema de los arraigos. ¿Por qué con sorpresa? Si todos escuchamos en el control de identidad que él decía que no tenía una casa, que en realidad no sabía cuánto ganaba, el óbice daba cuenta de que había estado de un lugar a otro como una persona que parecía correrse de algo. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Porque justamente la audiencia de prisión preventiva es una audiencia distinta al control de identidad. Y en la audiencia de prisión preventiva podemos discutir los arraigos, lo cual no se hizo en el control de identidad, porque solamente el control de identidad es para identificar a la persona. La persona que está en el papel con la persona que está físicamente delante del juez. Pero es la misma persona. Es la misma doctor, persona. Y esa misma persona, su defendido, optó por hablar. Sí, y él dijo determinadas cosas y no lo creemos una persona inimputable ni mentirosa. Entonces, quien tiene la verdad, habla con la verdad. Yo lo veo por otro lado. A ver, ¿quién no conoce o por lo menos no ha tomado conocimiento del personaje artístico que mantiene o ha mantenido durante todos estos años vinculado al señor Andrés Hurtado? ¿Quién no lo conoce? ¿Estaba en una puesta en escena? No, pues. Lo que se discute es el arraigo laboral. Es decir, si tú tienes trabajo permanente y constante. La primera pregunta es, ¿el señor Andrés Hurtado ha venido trabajando de manera permanente y constante, sí o no? Pero se desdobló en el control de Pero vamos punto por punto. ¿Me podrás conceder el hecho de que tiene arraigo laboral? Porque de hecho que lo conocemos todos y sabemos que todos los sábados ha trabajado. Pero yo lo que quisiera saber es por qué entonces cuando él dijo que tenía TDAH, ¿por qué cuando le quisieron hacer esta evaluación dijo que no? Si él pedía un neurólogo. Toda persona tiene derecho pues a definitivamente abstenerse, a realizar algún tipo de examen. La obligación es acudir con el oficio ante la autoridad, pero ya depende de cada uno si decide realizarlo o no. Pero si lo pedía. Pero vamos por partes, digo yo. Con respecto al tema del arraigo. ¿Pero qué hizo entonces para poder entender de cero? ¿Qué hizo en el control? ¿Cuál fue el error? Es la pregunta. No, ¿qué hizo él para la población? Porque él sabía que estaban las cámaras ahí, él es un personaje que maneja cámaras. ¿Qué trató de hacer? ¿Dar pena y le salió mal las cosas o qué? Yo considero que el señor Andrés Hurtado tuvo una afectación emocional. No es fácil llegar ante un juez supremo y ser citado, pues, ¿no?, para este tipo de diligencias.
Pero ya ha pasado antes por esto. Hace muchos años él tuvo en una situación similar con Vaticano. Y una persona que está frente a cámaras todos los sábados, como usted me dice, puede estar un poco más tranquilo. No, ¿O perdió la noción no lo sé, del criterio? no sé ¿Qué si, le ha dicho? no sé si ante Vaticano habían barrotes, pero bueno, en el caso en concreto es que el señor estuvo para el control de identidad en una prefectura, como sabemos, bajo resguardo policial, en calidad de detenido, delante del juez de investigación preparatoria, el fiscal y demás actores procesales. Yo coincido en sostener de que no todas las personas podemos manejar una afectación de ese tipo, entiendo psicológica. ¿El señor no dio la información correcta? No la dio, es correcto, no la dio. Pero justamente la audiencia de prisión preventiva, que es la que sigue, que es donde hemos debatido, ha servido para presentar nuestros arraigos. Si no, ¿para qué tenemos la posibilidad de presentarlos? Entonces, con respecto al arraigo laboral, ¿quién va a negar que el señor Andrés Hurtado trabajó de manera constante y permanente durante todos estos años? Yo no aprecio, con el debido respeto, porque vuelvo a señalar al magistrado, Sheckley es un juez garantista, no aprecio que se haya tomado en cuenta ello. Otro tema, arraigo familiar. He presentado la partida de nacimiento de su hija menor de 10 años. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si yo he postulado la aplicación del principio del interés superior del niño, caso de la exalcaldesa Susana Villarán, y recordarás que de manera pública comentó en la audiencia que por favor tengan en cuenta que sus nietas es principio del interés superior del niño. Por eso se tomó en cuenta en esa resolución. En este caso en concreto no se tomó en cuenta. Pero también tiene 2 hijas en Estados Unidos. Mayores de edad, pero aquí lo que presentamos es carga, en este caso familiar, es decir, hijos que mantengan dependencia económica de familia. Pero entonces usted me dice que todos los presos no tienen hijos. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que en el caso en concreto, nosotros hemos presentado el arraigo laboral. ¿Quién me va a decir que no sabe que el señor Andrés Hurtado ha venido trabajando de manera constante y permanente? 1. Y 2, bueno, a raíz de lo que he presentado, ¿tiene hijo menor de edad? ¿Tiene carga familiar? Claro que tiene. Peligro de fuga, yo no entregué el pasaporte. No basta con plantear un impedimento de salida para que no se fugue. ¿No podría, por último, plantearse una detención domiciliaria? Porque acá viene el tema que yo discuto. Se otorga la prisión preventiva porque podría existir un peligro, valga la redundancia, en realizar la investigación. ¿Pero qué va a realizar la doctora Alejandra Cárdenas Ávila? Y lo dije en audiencia. Pasar pericias, ampliaciones, recabar documentos. Para eso se está llevando a la cárcel a una persona. Y yo considero que no es prudente, ni adecuado, ni oportuno. Claro que sí, en la etapa de juzgamiento, si se actúa la prueba y el señor es culpable, tendrá que asumir la responsabilidad como corresponde. Pero para realizar ese tipo de actos de investigación, llevar a la cárcel a una persona, considero que no. Pero usted también ha postulado otra cosa, o en la declaración de su defendido, que ya se ha filtrado, lo que ha dicho prácticamente que él ha sido una persona que ha sido utilizado. Él finalmente ha sido utilizado y no ha sido la mente que ha planeado todo para utilizar al aparato de justicia, jueces, fiscales y a la madre, ¿no? Sino que ha sido al revés, la madre o otras madres y otros padres lo han utilizado a él, porque aquí hay alguien que es la mente perversa y parece que en este primer paso se ha determinado que es su defendido. Me voy a una pausa comercial. Encantado, por favor, usted no? me responde Claro después de esta pausa. Regresamos rápidamente con Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado. No se mueva de Exitosa. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional. Seguimos hablando de esta prisión preventiva contra Andrés Hurtado. Estamos con Elio Riera. Estábamos hablando sobre el tema. Yo le hice una pregunta. Sí. Respóndame. Bueno, con respecto a la última pregunta, yo me ratifico en el hecho que no estamos discutiendo la culpabilidad de una persona. No existen elementos fundados de convicción. Yo considero que como tal la propia resolución describe de que el monto o el supuesto elemento corruptor habría sido solicitado por el señor Andrés Hurtado para Pero él. yo le dije exactamente de que Andrés Hurtado, en sus declaraciones que se han filtrado ya, él ya es prácticamente un ángel y él describe a la fiscal Peralta
como la que lo manejó, lo utilizó. Él simplemente es un operador de la madre. ¿Es así? No, yo considero que no. Entonces, Lo que él ha descrito como ¿quién tal... opera? Yo no veo, por lo menos a este nivel, que haya un tipo de operación. Yo considero que ha sido un nivel amical, por medio del cual se ha reconocido que ambas personas han tenido un vínculo, pero de ahí a sostener que se cometió algo irregular, de ninguna manera, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es que el juez Checklin ha visto ya en un nivel indiciario, porque aquí estamos viendo si hay peligros para seguir la investigación. No hemos entrado al fondo de la investigación, pero quien está en la cárcel es Andrés Hurtado, no es la fiscal Peralta ni el empresario, ni el empresario alias Chifa, es su defendido. Entonces, dentro de todo, los indicios están que él es el corruptor de funcionarios, que él es el que maneja esta organización criminal. Pero es que yo difiero respetuosamente, porque si fuera eso, los demás investigados estarían presos, ¿no? Y no es así, Por eso. ¿no? Entonces, ¿Por qué? Bueno, es el razonamiento del doctor Sheckley. Nos encontramos ante una fiscalía de corrupción de funcionarios, no de delitos comunes. El señor Andrés Hurtado no es un funcionario público. Por eso, como señalé el exordio de esta entrevista, yo soy muy respetuoso de la resolución del señor magistrado Sheckley. Lo conozco, es muy garantista, pero en el caso en concreto del señor Andrés Hurtado no es funcionario público. La propia resolución describe que el dinero que pidió era para él. ¿Quién lo dice? El mismo señor Ciucho. Y por último, finalmente, están acreditados los arraigos. Bastaba con fijarnos en internet cuánto tiempo ha trabajado el señor Andrés Hurtado, los últimos programas, y ahí aparece. Entonces usted está diciendo que lo que dicen aquí en la página 56 de la resolución está bien. Es decir, cuando dice Chibolín que toma el nombre de la fiscal Peralta para pedirle $100,000 a Suicho Neira, a Francisco Suicho Neira, para que no le abran una investigación a Cuántico, y que él dice que no tiene esa plata, ese dinero, y le deposita 20,000, esa plata extorsiva que dice este testigo, entonces el extorsionador es su defendido. No, lo tengo que negar. Yo lo que digo es que, de acuerdo al elemento de convicción 70 al 72, la propia declaración del señor Ciucho revela lo siguiente. Andrés Hurtado me pidió $20,000 para ayudarlo, para que él se pueda ayudar. Voy a decirlo en primera persona. Por favor, dame $20,000 para ayudarme, porque es para mí. O sea, en ningún momento... Haz de inmediato el depósito para tratar de ayudarme, sintiéndome extorsionado. ¿Quién es el extorsionador? Andrés Hurtado, pero su patrocinado. Ahí hay dos cosas, ¿eh? Volvamos a leerlo primero. Haz el depósito para ayudarme. Y luego dice, coma, o sea, el señor Sucho dice, sintiéndome extorsionado. Denuncie, pues, por la Fiscalía como un delito de extorsión. Pero, ¿qué dice la declaración? La declaración dice, hace depósito para ayudarme. ¿En qué parte ahí le dice a Sucho, dame ese dinero para darle a la doctora Elizabeth? En ninguna parte. Entonces, si se ha sentido extorsionado, vamos su a problema, leer todo, pero, ¿no? Mi madre, diciéndole que en cuanto pueda la visite para poder arreglar. En los días siguientes se produce otra llamada de Hurtado Grados indicándole que la madre estaba cobrando $100,000 para que su proceso no procediera. Precisamente Sucho Neira, que no podía llegar a ese monto, aparte para que no le haga nada malo, indicándole que Hurtado Grados, le dice, Chibolín le dice, en este país te abren lavado de activos a diestra y siniestra, y que tu primo sabe que se puede abrir proceso de lavado de activos a cualquiera porque tenemos a la madre. Le está haciendo una transacción. Aquí en este país se le abre un proceso de lavado de activos a cualquiera. Lo está extorsionando. Bueno, en todo caso que denuncie delito de extorsión, evaluaremos los alcances de la tipicidad del delito de extorsión, pero vuelvo a repetir, estamos ante una prisión preventiva por delito de corrupción de funcionario, y tú lo has leído, aquí todos tus oyentes han podido escuchar. Hace el depósito para ayudarme.
¿En qué momento dice, dame ese dinero para que la doctora Terán haga algo por el estilo? No lo dice. El juez dice, pues quien parece que cobró es Hurtado Grados. Pero es que, ¿en qué momento se ha negado eso? Si está una transacción bancaria por el monto de $20.000. Lo que se ha dicho claramente es que el monto requerido fue para labor social, que el señor Andrés Hurtado pidió para eso. El depósito de los $20.000 no se ha cuestionado. Lo que se viene cuestionando acá es, ¿fue utilizado para un fin vinculado a corrupción de funcionarios? De ninguna manera. Y acabas de leer justamente parte de esa declaración del señor Sucho. La fiscal dice que fue para evitar que le abrieran una indagación por lavado de activos. No, eso dice Sucho. La fiscal, la doctora, no ha dicho nada, no ha declarado en esta carpeta fiscal. Ha mantenido derecho a guardar silencio. La fiscal que hace este caso, esta carpeta. Bueno, la doctora Alejandra Cárdenas puede decir muchas cosas. En RPP dijo de que ha pedido prisión preventiva porque no han confesado. O sea, en la medida que no hemos confesado, estamos todos obligados a confesar y el día de mañana nos meten prisión preventiva a todos. Entonces, tengo que respetar el alegato, pero bueno. Fíjese usted que aquí no solamente estamos hablando de la fiscal Cárdenas, sino que también está el juez Checklin, que le da validez a todos estos elementos de convicción. Es correcto. Por eso yo vuelvo a señalar, yo respeto mucho y no voy a alejarme nunca de ese parámetro legal. El magistrado Sheckley, para mí, es uno de los mejores jueces que existen como tal. Es un juez muy garantista. Sin embargo, tengo yo el deber y la obligación como defensa cuestionar la argumentación de la resolución que considero se aleja desde mi punto de vista a la perspectiva legal que vengo planteando, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos lo que nos presentan en la página 63, que el óbice deja constancia que no fue visto entrando o saliendo de su domicilio de RENIEC, que luego se hospedaría en hoteles e ingresos a clínicas privadas para hospitalizaciones que no se necesitaban porque las operaciones eran ambulatorias? Pero ¿cuál es? A ver, la sustentación del pedido de prisión preventiva se dio en 13 o 14 noticias periodísticas y en notas de agente de inteligencia. ¿Y qué decía la nota de agencia de inteligencia? El señor Andrés Hurtado sale de Canal 5 corriendo, sale de su trabajo. El mismo reporte de inteligencia lo dice. Así como también dice, se le ve realizando intervenciones. Vamos a ver, sean estéticas o no. En el caso en concreto es que el señor Andrés Hurtado fue encontrado escondido. En el Canal 5 trabaja una noche. No, los reportes de inteligencia arrojan de que al momento que le hacían inteligencia corroboraron que el señor salía apresurado. Pero acá dice, clínicas privadas, ingresa para hacerse hospitalizar por operaciones ambulatorias, duerme en el Westin. Estoy leyendo yo el documento oficial, entonces, ¿qué es, no? No, pero está perfecto. ¿Cuál es su negativa? No, es que más bien todo lo contrario. Para mí evidencia el comportamiento de una persona normal. Si yo me voy al doctor y de ahí me quiero ir a pasear o a tomar un trago, me voy a un hotel, ¿cuál es lo ilícito? ¿Cuál es el móvil para esconderse? Yo entendería, hemos hecho seguimiento y se ha ido a Cajamarquilla, ¿no? Como tal. O se ha ido, no lo sé, a un pueblo de Andahuaylas, ¿no? O se ha ido a Chota. Por Dios, al señor le están haciendo inteligencia y lo encuentran haciendo sus operaciones ambulatorias y luego ¿a dónde se ha ido? A establecimientos abiertos al público. Entonces, o sea, para mí eso evidencia más que lo normal de cualquier persona. ¿No? Pero bueno, lo respeto como tal el fallo y mi parecer nunca va a cambiar con respecto al doctor Sheckley. Definitivamente es un juez muy garantista, lo respeto como tal, pero como defensa tengo que apartarme respetuosamente y vamos a presentar recurso de apelación. Conforme a nuestra norma, para calificar el peligro de fuga se debe tener en cuenta el arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, y aquí el domicilio estaba en duda, residencia habitual, asiento de la familia y sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país, ¿no? Entonces ahí sí es un poco complicado. Esto de que esté yendo y no lo sé, Karina, no esté porque en el domicilio habitual. No lo sé, porque bastaba con colocar un impedimento de salida y ya no salía de ningún lugar. Por último, vigilancia electrónica, pónganle grillete, ¿no? Para que lo sigan. Por último, detenido en su casa, con un policía al costado. Pero llevar a una persona... ¿Por qué no se ha dado eso? Porque considera el magistrado Sheckley que es proporcional la medida, ¿no? ¿Solo por garantista o porque la fiscal es fiscal?
Porque la fiscal Peralta es fiscal. No me corresponde. El magistrado Sheikh es su razonamiento jurídico, yo lo discrepo razonablemente, considero que no es lo proporcional. Pudieron haber colocado vigilancia electrónica, detención domiciliaria, un pago de una caución, pero bueno, ya está y tenemos que apelar como tal, ¿no? Andrés Hurtado no pudo probar tampoco el arraigo laboral. Él ha presentado un contrato con la empresa Sirtramef SAC. Sí, ¿Qué correcto. pasó con esa empresa? Porque recién acaba de ser suscrito ese contrato y está en un periodo de prueba. Sí, Además de que con Panamericana está suspendido el Es contrato, correcto. ¿no? Sí, bueno, Con Sirtramef SAC está a prueba. sí, bueno, ha sido resuelto, entiendo, por una carta notarial, ha sido remitida por los medios, no me ha llegado a mí, pero entiendo que ha sido resuelto, motivo por el Yo cual... le estoy leyendo lo que estrictamente está aquí escrito, ¿no? Sí, no, es correcto. Bueno, yo considero, igual he presentado argumentación al expediente, el señor Andrés Hurtado con respecto al arraigo laboral, vamos, ha tenido arraigo laboral completamente acreditado. Entonces, el hecho que tal vez otra empresa donde brinde un servicio adicional le diga, ya no voy a seguir contigo porque tienes estos problemas, no quiere decir que el señor no haya tenido su arraigo. Lo ha tenido. ¿Quién puede negar lo contrario? Conforme a nuestra norma, en el inciso A, es muy importante que tenga la residencia habitual y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. Entonces, por eso es tan importante y le hago énfasis Sí, en lo está muy que bien. encontró el óbice, ¿no? Sí. Entonces, abandonar el país. También en las noches con Andrés, en su trabajo en el Sí. Canal 5, él daba cuenta de los viajes frecuentes que tenía Es correcto. al exterior. Es correcto. Entonces, ¿eso no habrá pesado también? No, pero vuelvo a insistir. Bastaba con que hubiesen colocado impedimento de salida, no viajaba nunca. Ya no podía salir. Bastaba con que colocasen, además de impedimento de salida, grillete electrónico. Si el señor se acercaba al aeropuerto, Pero usted sabe lo que pasó con Inostroza, ¿no? pues, bueno, se fugó el señor, pero no es la regla, pues, ¿no? Tenemos otro tipo de mecanismos que garantizan ello. Vigilancia electrónica, detención domiciliaria. Pero ¿por qué llevar a la cárcel a una persona? No, o sea, yo considero que no es proporcional, nuevamente insisto con ese argumento, y confío en que vamos a tener una mayor respuesta en segunda instancia, ¿no? ¿Qué le ha pasado el día de hoy a Andrés Hurtado? ¿Se ha vuelto a descompensar? ¿Qué tiene? Tuvo una pequeña, bueno, si se descompensó, me avisaron desde la unidad policial respectiva. Evidentemente era parte, pues, por la noticia, como cualquier ser humano. Ya se estabilizó, está mejor y continuó con el trámite respectivo en la sede de Iquitos y luego Ancon 1 para la clasificación. En este momento debe estar en Ancon 1 esperando la clasificación respectiva. ¿Cuándo se supone que usted o ya ingresó el documento para la apelación o hay fechas para eso? Sí, tengo 3 días más. Vamos a revisar esto con calma y trabajarlo de la mejor forma. Considero que tenemos herramientas para lograr su libertad y esperaremos un pronunciamiento en el más breve plazo, ¿no? ¿Hay plazos también Sí. para el pronunciamiento? ¿En cuánto tiempo? Esto estimo, como es un reo en cárcel, debería resolverse una vez presentado el recurso, por lo menos en máximo 2 meses, por la carga procesal. ¿En dónde va a pasar sus días en prisión Andrés Hurtado? ¿Dónde se supone que debería pasar? ¿Dónde estima usted que iría? Y bueno, sucede que esto ya le corresponde a la autoridad penitenciaria Sí, clasificarlo, sí, claro. están acudiendo con uno, dependiendo que no tenga antecedentes, podría ser un penal en Lima, ya dependerá mucho de acuerdo si están con disponibilidad o ¿Como no. cuál? ¿El Urigancho, por decir? Tenemos Castro, el Lurigancho, ¿no? Pero vamos a ver lo que determine el INPE, finalmente ya les corresponde a ellos, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos Muchas a ver gracias, qué es Karina, lo que como dice siempre. en esta instancia de apelación. ¿Usted cree que va a ser difícil por lo que hemos leído? Justamente esto me motiva mucho más a pelear y estoy convencido de que vamos a dar el 100% para lograr un resultado muy favorable. Ahora el compromiso, estamos en octubre, es correr para que el señor Andrés Hurtado pueda regresar a su hogar antes de Navidad. Nos hemos propuesto eso como estudio y vamos a hacerlo lo humanamente imposible para lograrlo. ¿Él le ha dicho eso? ¿Que quisiera estar en su casa? No, antes de Navidad? el señor Andrés ¿Usted Hurtado le me dijo promete? a mí
no me abandones, doctor, y no lo voy a abandonar, definitivamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ha sido Karina. el doctor Riera, abogado de Andrés Hurtado, que ha estado con nosotros explicándonos qué significa este fallo del juez Checklin que ha mandado a Andrés Hurtado, solamente a él, no a la fiscal Peralta, que es la funcionaria. Este es un procedimiento de corrupción de funcionarios, como ha dicho el doctor Riera.